Muy bien. Estamos en el 17º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, Marcos, pero ya la semana anterior les habíamos comentado que la liturgia, dada la brevedad de la versión de Marcos de la multiplicación de los panes, ha elegido por poner en este domingo la versión del Evangelio de San Juan. Tomado de ese Evangelio, la frase que pusimos aquí. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? La primera lectura que nos propone la liturgia de este domingo está tomada del segundo libro de los Reyes. Los libros de Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, son junto con Josué, Esdras, Nehemías y Macabeos 1 y 2, entre otros, los llamados libros históricos, porque su temática central es la historia del pueblo de Israel y Dios en medio de ella. Con todo, también nos transmiten la vida y enseñanza de algunos de los principales profetas de Israel que no dejaron libros propios, como Samuel, Elías y Eliseo. El texto de hoy nos presenta una escena de la vida de Eliseo cuando una persona trae para el profeta la ofrenda de las primicias, es decir, lo primero de la cosecha. En las sociedades agrarias, el tiempo previo a la cosecha suele ser el más difícil, dado que normalmente se están acabando o ya se acabaron las reservas de la cosecha del año anterior. Esto es especialmente dramático después de un año de sequía y malas cosechas. Por lo tanto, desprenderse de eso, que es necesario, y dárselo a Dios como ofrenda, se veía como uno de los sacrificios, de las muestras de cariño más grandes del pueblo hacia Dios. Eliseo, cuando recibe estas primicias, no piensa en sí mismo, sino que de inmediato hace repartir la ofrenda entre los que estaban con él, unos 100 hombres. Vemos que el pan de la generosidad alcanza para todos e inclusive quedan sobras. Tomado del texto, comerán todos y sobrará. El salmo que vamos a meditar, Salmo 143, 144 en la antigua numeración, es un canto al amor de Dios por su creación, que se concreta en su providencia. Todas las criaturas buscan en Dios los dones que les dan vida. El alimento llega a su tiempo. Dios está cerca de todas sus criaturas, pero es importante buscarlo. El amor empieza a realizar sus milagros cuando es acogido conscientemente y con libertad. Constatar esta generosidad amorosa lleva a sus fieles a alabarlo, a proclamar la gloria de su reino y a dar a conocer sus maravillas. Nos dice el Salmo, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. La segunda lectura, vamos a continuar nuestra reflexión en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que, como decíamos la semana pasada, presenta facetas del misterio de la Iglesia, el cuerpo vivo de Cristo. Hoy el texto que escucharemos hace hincapié en la unidad del cuerpo, del que somos parte, un cuerpo animado por un solo espíritu. Una sola esperanza nos une al constatar que compartimos un mismo llamado, a ser familia, construida desde el amor compartido. Quien experimenta esta bendición es naturalmente humilde y amable, comprensivo y capaz de construir con la hermana, con el hermano, desde el amor. Tomado textualmente de la carta, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Les comentaba que vamos a leer la versión del Evangelio de San Juan sobre la multiplicación de los panes. En San Juan está en el capítulo 6 y es el signo, recuerden que los 12 primeros capítulos de Juan son una serie de signos seguidos de discursos de Jesús. El capítulo 6 de San Juan está vinculado a partir del signo de la multiplicación de los panes
con el discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Hoy vamos a leer solamente esta primera parte, la explicitación del signo. Y como les pongo aquí, las versiones de la multiplicación de los panes que están, como nos comentaban al inicio, en los 4 evangelios, tienen muchos puntos en común. Primero, Jesús se conmueve ante la multitud y su hambre. Segundo, les pide a los apóstoles que piensen cómo pueden remediar la situación. Tercero, ellos se asustan ante lo que parece imposible. Cuarto, Jesús les pide que revisen qué pueden aportar. Quinto, ellos se lo reportan y se lo entregan. Sexto, el Señor bendice la ofrenda y da instrucciones sobre cómo repartir los panes. Séptimo, todas y todos comen y hasta sobra, pero nada se desperdicia. Octavo, Jesús se retira a un lugar apartado para orar en soledad. Se ha interpretado este momento fundante de la vida de Jesús de diversas maneras. Algunos paralelos con el maná en el desierto, como Dios alimenta al pueblo de Israel, pero también diferencias, porque aquí Jesús involucra a sus discípulos en esta misión de alimentar a la multitud. Jesús muestra que si toda persona es solidaria, los recursos siempre alcanzan y nadie se queda con necesidad. Desde la perspectiva ignaciana, vemos una secuencia de la mistagogía de los ejercicios espirituales. Primero, ver la necesidad del mundo, un Dios que nos interpela desde su amor, la necesidad de hacer un inventario de nuestros dones, ponerlos en las manos de Dios, esperar sus instrucciones claras de cómo utilizarlos, lo que llamamos discernimiento, y tener cuidado de que nada se desperdicie. El relato de Juan termina presentándonos a Jesús buscando un tiempo de soledad con su padre, porque, como nos dice, lo querían nombrar rey. La frase que tomamos como lema: ¿cómo conseguiremos pan para que coman todas y todos? Hemos escuchado este texto de la multiplicación de los panes y desde luego inclusive en comunidad, en las distintas retiros, talleres que hemos tenido. Nos hemos acercado al texto desde distintas perspectivas para tratar de sacar el mensaje profundo que tiene. Y recupero algunos de los elementos importantes, como les mencionaba en los comentarios a los textos bíblicos. Primero que nada, destaca que el Señor invita a la comunidad a ser partícipe de este proyecto de alimentar, de nutrir, de transformar la situación de una humanidad hambrienta. De una humanidad, nos describía el texto de la semana pasada, que estaba como ovejas sin pastor. Es claro que el Señor Jesús se da cuenta de que este proyecto es fundamental que lo pueda vivir en comunidad con sus discípulos y sus discípulas, que están de alguna manera implícitas. Un poco adelante el mismo texto nos va describiendo no solamente los hombres, sino las mujeres que acompañaban al Señor en su proclamación de la buena noticia. Entonces, Dios invita de una manera, podemos decir, simbólica en este texto, a que cada uno de nosotros veamos, entendamos lo que tenemos para contribuir a la construcción de la comunión. La comunión se construye en este intercambio de bienes. San Ignacio, al final de los ejercicios espirituales, en la así llamada contemplación para alcanzar amor, subraya que el amor implica un intercambio de bienes, dar de lo que tenemos y podemos. A mí me gusta decir, y ahí vamos a adentrarnos en un camino novedoso para interpretar este texto, me gusta decir que estos dones y talentos son medios, son vehículos para que el amor encarne en nuestras vidas. Son
hay sí instrumentos que nos pueden ayudar a desarrollar lo que es verdaderamente importante, que es nuestra capacidad no solo de amar, sino de ser amor. Si nosotros utilizamos esos dones que Dios nos ha dado, que son temporales, y a veces se nos olvida, los que ya estamos un poco viejucos, viejucas, nos damos cuenta que los dones que tenemos han ido cambiando. Algunos que teníamos de jóvenes ya no los tenemos. Pero hemos adquirido otros nuevos conforme va pasando la vida. Estos cambian. Por lo tanto, no son el centro de nuestra identidad. Son oportunidades que Dios nos da. Eso lo dice con mucha claridad Ignacio en el principio y fundamento de los ejercicios. Todo lo que ha sido creado sobre la faz de la tierra está ahí para ayudarnos a alcanzar nuestro fin, nuestra misión. Nuestra misión no es solamente hacer cosas amorosas, sino ser amor. Como todo arte en la vida, el ser amor implica práctica. Y entonces tenemos estos elementos para practicar. Es muy importante, como también comentábamos, que tengamos un buen inventario de cuáles son estos dones, bienes que Dios me da en este momento de mi vida para practicar el amor. El principal, a veces tan obvio que se nos escapa, es nuestra presencia. ¿Qué tan presentes estamos a nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué tanto nuestra presencia se convierte en una bendición para las personas que nos rodean? Y para que esto quede suficientemente claro, imagínense que estamos parados, paradas, esperando transporte público, lo que sea, no conocemos a nadie, ni tenemos muchísimo que interactuar con ellos, más que estar paradas ahí, esperando que llegue el transporte. Pero yo puedo estar con una actitud de apertura, puedo estar lleno de ese amor que se irradia y se percibe. O puedo estar, por el contrario, inmerso, atrapado en mis propias heridas, en mis dificultades, en mis egoísmos, y eso también se nota. No necesito abrir la boca, no necesito realmente, como decía, interactuar con las personas. Mi existencia transmite eso, mi estar ahí. Entonces, el primer don que tenemos es nuestra presencia. No tenemos que salir necesariamente, a veces la misión nos lo pide, pero no tenemos que ir a hacer muchas cosas en esta línea del poder ayudar al prójimo para poder transmitir esta buena noticia, esta vida que estamos llamados a dar. Nuestra presencia es uno de los dones más importantes que tenemos. En este mundo digital en el que estamos, si bien no hay nada que pueda sustituir la presencialidad, también se abren oportunidades para que nuestra presencia transmita amor. Una llamada telefónica, ahora tenemos lo que cuando éramos pequeños, algunos que ya tenemos añitos, era un sueño, podemos tener una videollamada en la cual interactuamos con las personas, nos pueden ver la mirada, pueden ver nuestro talante. Aquí la clave, hermanas y hermanos, es que este don tan preciado de la vida que se concreta en nuestra presencia, no lo desaprovechemos. No olvidemos que podemos ser amor en cualquier circunstancia. Pablo lo descubre y por eso en su preámbulo al himno a la caridad, al himno al amor, dice que podemos hacer cosas admirables como hablar la lengua de los ángeles, tener toda la ciencia del mundo, entregar nuestros bienes a los pobres, dejarnos quemar por Cristo, y dice, si no tengo amor, de nada me sirve. La clave, por lo tanto, de lo que nos invita el Evangelio y las lecturas de este día es descubrir el amor, crecer en el amor. Como la presencia, todas y todos tenemos muchos dones que tienden a ser, digamos, más específicos, ¿no? Hay quien tiene la capacidad de organizar una visión administrativa, proyectiva. Hay el don de la asistencia, que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene.
Una persona que tiene capacidad directiva, prospectiva, si no tiene asistentes que le ayudan, nunca va a poder llevar a cabo su trabajo. Se complementan los dones, ¿no? Hay personas que tienen el don del consuelo, hay personas que tienen el don de la ciencia, etcétera. Todos estos dones en las listas de Pablo, que desde luego no son exhaustivas, porque hay muchísimos otros dones. Aquí la clave es cómo podemos, desde el amor, convertir esos dones en vida para nuestras hermanas y hermanos. La clave, como ya nos lo presenta de manera esquemática el texto del Evangelio, es ofrecérselos a Cristo. En ese espacio cotidiano del discernimiento, cuando le preguntamos al Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Y realmente escuchamos desde el silencio lo que el Señor nos responde, muy probablemente lo que te invite a realizar está vinculado con tus dones. Te va a mostrar los lugares, las personas concretas donde esos dones pueden dar vida. Finalmente, el amor, recordemos, y lo hemos dicho varias veces, no es un concepto abstracto, no es el amor así como una idea. El amor siempre implica la persona amada. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de personas concretas, con quienes entramos en un vínculo sustentado por ese amor. El amor que nos permite, y ahí hasta donde quiero llegar, a la construcción de esta familia, de este cuerpo, un solo cuerpo, nos dice Pablo en su carta a los Efesios con claridad. Un solo cuerpo que se relaciona con un solo Dios. Y con ese Dios, este cuerpo entra en comunión. A través de este poner en juego los dones y talentos que Dios nos ha dado, vamos construyendo el cuerpo. Nadie tiene todo lo necesario para sobrevivir. Dios así lo ha querido para que no nos encerremos en nuestro egoísmo y nos queramos colgar solamente de estas falsas seguridades que nos dan nuestros dones y talentos. El Señor y nuestra Constitución nos invitan a salir y a compartir. Y en ese compartir de lo que tenemos y somos se va consolidando la comunidad. Cada domingo vivimos esto, ¿no? Quienes preparan la Eucaristía desde una perspectiva organizativa, nos convocan, nos invitan, quienes participan en las lecturas, quienes se preocupan de la música, de los temas que vamos a escuchar, que tengan sentido con lo que vamos a meditar en esa Eucaristía, quienes preparan su credo y lo comparten con nosotros, etcétera. Y desde luego ustedes, hermanos y hermanas, sin cuya presencia, pues esto no tendría mucho sentido. Cada uno contribuye. Y en estos 3 años largos que hemos ido coincidiendo cada domingo en la Eucaristía alrededor de la mesa del Señor, vamos construyendo cuerpo. Celebramos eso de manera particular cada año quienes podemos, quienes nos lo permite la providencia, en nuestra reunión anual de la comunidad de oración contemplativa. Pero más allá de eso, cada domingo es una reunión de este cuerpo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de profundizar en el sentido de lo que esto significa, que recuperemos la vocación que tenemos de vivir siempre ofreciendo nuestras primicias, como esa persona que le llevó al profeta Eliseo, pues los primeros frutos de su cosecha, cuando a lo mejor su familia no tenía que comer. Se lo ofrece en generosidad y esa generosidad entregada a Dios hace milagros. Ofrezcamos, por lo tanto, en primicia nuestras vidas, nuestros dones. No nos olvidemos nuestra presencia amorosa en medio del mundo. Que así sea. Casi siempre cuando meditamos en los dones compartidos, pensamos en los dones que nosotros tenemos para dar. En esta semana pidámosle al Señor la gracia de que sepamos captar los dones que nuestras hermanas, nuestros hermanos nos dan, nos nutren, nos ayudan. Cómo desde lo que cada quien es y tiene, vamos construyendo una comunidad, este cuerpo vivo de Cristo
tan necesario para que nuestro mundo se transforme realmente en una sola familia. Pidámosle al Señor la gracia de estar atentas y atentos durante todo este tiempo a la manera como Dios se nos comunica, nos entrega vida. Que tengan una linda semana. Dios con ustedes.